¿Falta mucho? Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. Cada una de nuestras pesadillas tiene su propia banda sonora. Música 100% original y exclusiva. Suscríbete y abre la bitácora. La casa de los suegros olía a tiempo detenido. Andrés lo notó desde que cruzó el umbral. Ese olor particular que tienen las casas donde alguien vivió mucho y luego dejó de vivir, donde el polvo no es suciedad, sino memoria sedimentada en cada superficie horizontal, en cada rincón que nadie limpió durante años, porque no había nadie para ensuciarlo. Era un olor compuesto y difícil de desmontar. Madera vieja, cal húmeda, algo vagamente vegetal que podría haber sido las macetas muertas en el patio, o podría haber sido simplemente el olor de un lugar que llevaba demasiado tiempo respirando solo. Don Aurelio y doña Remedios llevaban 3 años sin pisar San Cristóbal Nexquipayac, un pueblo pequeño al nororiente del Estado de México, desde que se mudaron al departamento de Tlanepantla para estar más cerca de Clara. La casa quedó cerrada, con sus muebles cubiertos de sábanas blancas, sus macetas muertas, sus calendarios detenidos en enero de 2021. La última vez que Andrés había estado ahí fue para la mudanza. Había cargado cajas, había ayudado a desconectar el refrigerador, había tomado una cerveza caliente en el patio con don Aurelio, mientras las mujeres decidían qué se llevaba y qué se quedaba. En ese momento la casa todavía tenía el calor de los cuerpos que la habitaban. Ahora tenía otra cosa. No más es revisar que no haya goteras, le había dicho Clara esa mañana, mientras él cargaba las bolsas al coche. Y de paso vemos qué hay en el sótano que mi mamá quiere que saquemos antes de que vendan. Andrés había sintido sin pensar mucho. Era sábado. No tenía clase. El semestre de Historia Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras no empezaba hasta el martes, y la única obligación pendiente era un artículo sobre evangelización franciscana que llevaba 3 semanas ignorando con virtuosa constancia. La verdad era que los últimos meses habían sido difíciles en términos académicos, no de manera dramática, no había ninguna crisis visible, pero había una fatiga que Andrés reconocía en sí mismo como el agotamiento particular del investigador que lleva demasiado tiempo excavando el mismo terreno sin encontrar nada que no hubiera esperado encontrar. La historia colonial era su campo, y lo seguía siendo, pero últimamente sus hallazgos le parecían predecibles. Documentaba lo que ya se sabía que había ocurrido. Ponía orden en lo que otros habían empezado a ordenar. El territorio estaba muy mapeado. Clara se quedó arriba, abriendo ventanas, dejando entrar el frío de octubre con esa determinación práctica que la caracterizaba. Andrés bajó al sótano. La escalera crujió en los mismos escalones de siempre. El tercero, el séptimo, con esa familiaridad que tienen los crujidos de las casas ajenas cuando las frecuenta suficiente. El sótano era bajo de techo, con paredes de adobe sin aplanar y piso de cemento que nunca había sido del todo liso. Una bombilla colgaba del centro sin pantalla. Andrés jaló el cordón y la luz amarilla hizo lo que podía, iluminar el centro del cuarto con una calidez enfermiza y dejar los rincones en una sombra que la bombilla no tenía la potencia para alcanzar. Cajas, decenas de cajas de cartón apiladas sin orden aparente, algunas con etiquetas a mano, ropa vieja, trastes, papeles don Aurelio, cosas de Reme. El olor aquí abajo era diferente al del resto de la casa, más denso, más húmedo,
con una nota mineral que venía de las paredes de adobe y otra nota más difícil de identificar, algo orgánico y viejo que Andrés no intentó nombrar. Tardó 20 minutos en revisar las cajas cercanas a la escalera, la mayoría ropa que debía tirarse, algunos trastes sin pareja, un radio de los 80 que probablemente no funcionaba antes de ver el baúl. Estaba en el rincón del fondo, entre la pared y una pila de cajas que alguien había acomodado delante de él, quizás sin intención de ocultarlo, quizás con ella. Era de madera oscura, con herrajes de metal oxidado y correas de cuero que se habían endurecido con los años hasta parecer madera ellas mismas. Andrés no recordaba haberlo visto antes, aunque era posible que siempre hubiera estado ahí y que en las visitas anteriores, con la casa llena de gente y luz y movimiento, simplemente no lo hubiera notado. Hay cosas que solo se vuelven visibles cuando el espacio alrededor de ellas se vacía. La cerradura estaba oxidada, pero no trabada. Se dio con un poco de fuerza y un sonido seco que resonó más de lo que debería en ese espacio pequeño, como si el baúl hubiera estado conteniendo ese sonido durante años y por fin lo liberara. Adentro había libros viejos con las pastas comidas por la humedad, un rosario de cuentas negras tan oscurecidas por el tiempo que ya no parecían religiosas sino algo más antiguo. 3 fotografías en blanco y negro de personas que Andrés no reconoció. Un hombre de mediana edad frente a lo que parecía una iglesia rural, una mujer sentada en un patio, un grupo de trabajadores en un campo sin identificar, y debajo de todo eso, envuelto en un trapo de manta ya frágil y descolorido por décadas de oscuridad y humedad, un cuaderno grueso de pasta dura color verde oscuro que en algún momento debió haber sido verde brillante, pero que el tiempo había oscurecido hasta un tono que era casi negro en los pliegues. No tenía título en la portada, solo un nombre escrito con tinta café en la esquina inferior derecha, con la letra precisa y orgullosa de quien firmaba sus cosas, porque sus cosas valían la pena de ser firmadas. E. Fuentes, 1938. Andrés lo abrió sin ceremonia. Lo primero que vio fue la letra, apretada, inclinada hacia la derecha, con la presión desigual de alguien que escribía con urgencia, o con emoción, o con ambas cosas al mismo tiempo. Las primeras páginas eran ordenadas, casi formales, encabezados con fecha y lugar, notas de campo, el tono metódico de alguien que se tomaba en serio lo que hacía y quería que eso quedara claro desde la primera línea. 12 de marzo 1938, municipio de Jilotepec, Estado de México. Hablo hoy con el señor Porfirio Gómez, labrador, 67 años. Me refiere que su padre, difunto, le contaba de una figura que aparecía en el camino entre Jilotepec y Xoyaniquilpan, siempre de noche, siempre caminando en dirección al cerro, nunca con prisa, nunca con destino aparente. Su padre la vio 2 veces. La primera vez pensó que era un arriero rezagado. La segunda vez entendió que no era ningún arriero. ¿Por qué entendió que no era humano?, le pregunté. Porque mi padre era arriero, me dijo, y ningún arriero camina así. ¿Cómo camina?, pregunté. Como si no necesitara llegar a ningún lado, me respondió. Andrés hojeó hacia adelante. La letra se mantenía ordenada durante quizás 100 páginas, con testimonios recopilados en distintos municipios del Estado de México y partes de Hidalgo. Siempre la misma figura,
siempre a pie, siempre en caminos rurales y siempre de noche. Los testimonios databan de distintas épocas, algunos referidos como memorias del siglo anterior, pero compartían detalles que nadie, en pueblos distintos y años distintos, tenía razón de compartir. La figura nunca corría, la figura nunca hablaba, la figura nunca miraba directamente, y siempre que alguien la veía de cerca, en los días siguientes desaparecía alguien en el pueblo. No necesariamente la persona que la había visto. Eso era lo que más inquietaba al autor del manuscrito, según una nota al margen escrita con diferente pluma, posiblemente más tarde. No hay relación directa entre testigo y víctima. El patrón no es de castigo, el patrón es de cosecha. Andrés sintió algo que no supo nombrar con precisión. No era miedo, era más bien la sensación particular que le producían ciertas fuentes históricas. El peso de que algo real había ocurrido, que alguien real lo había documentado y que ese alguien real había desaparecido sin que nadie supiera exactamente cómo ni por qué. Subió el cuaderno con él. Esa noche, cuando Clara ya dormía, Andrés encendió la lámpara del escritorio y extendió el manuscrito sobre la mesa. No había podido leerlo completo durante el día. La revisión de la casa, goteras en el baño del segundo piso, una ventana que había perdido el sellado, el jardín convertido en monte, el almuerzo en un restaurante de carretera donde la comida sabía exactamente como debía saber la comida en un restaurante de carretera, el viaje de regreso en el tráfico intermitente de la autopista federal habían consumido las horas de luz. Pero ahora, con la casa en silencio y el reloj marcando las 11:15, leyó. Las primeras 100 páginas eran investigación seria. Fuentes, Esteban, dedujo Andrés por una referencia posterior donde alguien le dirigía una carta y usaba ese nombre, había recorrido pueblos de 3 estados durante al menos 8 años, recopilando testimonios con una metodología que no habría avergonzado a un etnógrafo universitario. Cruzaba fuentes, señalaba contradicciones, dudaba de sus propios hallazgos y los sometía a revisión con una honestidad intelectual que Andrés, que había leído demasiados documentos históricos donde el autor se enamoraba de sus propias conclusiones, encontró genuinamente sorprendente para alguien que no tenía formación académica formal. Pero a partir de la página 112, Andrés lo notó con la precisión de quien está acostumbrado a leer documentos históricos y reconoce el momento en que la voz de un autor empieza a cambiar. Algo cambiaba. La letra se hacía más grande, más inclinada. Los renglones perdían su paralelismo y empezaban a caer hacia el margen derecho como si la hoja se inclinara. Las fechas se hacían esporádicas. Los testimonios de terceros desaparecían y eran reemplazados por observaciones en primera persona, sin ubicación, sin contexto, sin la distancia cuidadosa que Esteban había mantenido durante 100 páginas. No duermo desde el martes, no porque no pueda, sino porque no quiero. Cuando duermo lo escucho más claro. Los perros del vecino llevan 4 noches ladrando. Esta mañana les pregunté a los vecinos y me dijeron que sus perros duermen bien. No saben de qué les hablo. He encontrado un patrón en los mapas que no vi antes. Las rutas de aparición no son aleatorias, forman algo.
No sé qué forman todavía, pero lo estoy trazando. Me pregunto si al trazarlo me estoy volviendo parte del trazo. Andrés sacó su cuaderno de trabajo, el mismo tipo de scribe amarillo que usaba para sus investigaciones. Siempre el mismo modelo porque le gustaba la consistencia y porque en cierto modo supersticioso creía que cambiar de cuaderno a la mitad de un proyecto traía mala suerte académica. Y empezó a tomar notas: años, ubicaciones, frecuencias. A la 1 de la mañana tenía 3 páginas de apuntes. A las 2:30 había fotografiado con su teléfono todas las páginas del manuscrito que mostraban mapas o listas de avistamientos. Pegó las fotos en un documento de Word, las organizó cronológicamente, las comparó. El patrón era real, no lo que Esteban Fuentes creía que era. El anciano claramente había perdido la capacidad de interpretar sus propios datos en algún punto, y sus conclusiones de las últimas páginas eran las conclusiones de una mente que se había doblado bajo el peso de lo que cargaba. Pero sí había algo estructurado en los datos. Los avistamientos no eran aleatorios en el tiempo, seguían una cadencia. Aproximadamente cada 18 meses, en los mismos corredores geográficos del eje carretero que conectaba el norte del Estado de México con el sur de Hidalgo, alguien reportaba la figura. Y en los registros parroquiales y civiles que Fuentes había adjuntado meticulosamente al inicio del manuscrito, en los meses posteriores a cada concentración de avistamientos, los registros de personas desaparecidas aumentaban. No drásticamente, no de manera que saltara a la vista de alguien que no estuviera buscando específicamente ese patrón, pero el aumento era consistente y estadísticamente no aleatorio. Andrés abrió una nueva pestaña en su navegador. Buscó noticias, registros, bases de datos de personas desaparecidas en los municipios que Esteban había marcado con mayor frecuencia en sus mapas. Se detuvo en una entrada de 2019, municipio de Tequisquiac, Estado de México. 3 personas desaparecidas en un lapso de 4 meses, sin relación aparente entre ellas. Una mujer de 52 años, un hombre joven de 23, un anciano de 78. Sin conexión familiar, sin conexión laboral, sin nada que los vinculara excepto la geografía y el tiempo. Buscó avistamientos reportados en la zona en ese periodo. Encontró un foro de internet, de esos que mezclan leyendas urbanas con testimonios que tienen la textura específica e inimitable de algo que una persona vivió de verdad aunque no sepa explicarlo. En un hilo de 2019, alguien describía haber visto una figura caminando en la carretera federal entre Tequisquiac y Zumpango, de noche, sola, caminando sin prisa ni destino aparente, como si no necesitara llegar a ningún lado. Las mismas palabras, 80 años después. Andrés cerró la laptop. Se quedó un momento en la oscuridad del estudio, con el manuscrito cerrado frente a él y el silencio de las 3 de la mañana envolviéndolo todo. Había un tipo de silencio, lo sabía bien porque lo había experimentado en hemerotecas y archivos durante noches largas de investigación, que no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que prestaba atención. Esta noche el silencio era de ese tipo. Desde algún lugar afuera, muy lejano o quizá no tan lejano, la acústica de los edificios de Coyoacán era impredecible, escuchó un perro ladrar, uno solo, con esa insistencia particular de los perros que ladran a algo que no es un ruido ni un olor, sino una presencia que no puede identificar,
pero que reconoce. No pensó nada en particular al respecto. No todavía. Al día siguiente, en el desayuno, le preguntó a Clara por su bisabuelo. «Esteban», dijo ella, sin levantar la vista del café. «Lo conocí cuando era muy chica. Ya estaba muy mal para entonces». «¿Mal cómo?» Pues raro. Mi abuela decía que se había vuelto loco de tanto andar solo investigando cosas de pueblo, que se obsesionó con una leyenda y que eso le fue comiendo la cabeza. ¿Qué leyenda? Clara lo miró por primera vez en la conversación. No sé bien. Algo de un hombre que caminaba en los caminos de noche. Una especie de aparecido. ¿Por qué? Andrés puso el manuscrito sobre la mesa. Clara lo abrió. Hojeó unas páginas. Leyó algunos párrafos con expresión que Andrés no supo descifrar del todo. Algo entre nostalgia e incomodidad. ¿Dónde estaba esto? En el baúl del sótano de tu casa. Clara cerró el cuaderno con cuidado, casi con delicadeza, y lo empujó suavemente hacia Andrés. «Mejor no le cuentes a mi mamá que lo encontraste», dijo. «Le da cosa hablar de él». «¿Por qué?» «Porque desapareció», dijo Clara, levantando su taza. «Un día se fue a caminar de noche y no volvió. Tenía 72 años. Nunca encontraron el cuerpo». Pasaron 3 semanas. Andrés no había entregado el artículo sobre los franciscanos. Su editor académico le había mandado 2 correos y él había respondido a ambos con el tipo de vaguedad profesional que los académicos han perfeccionado durante siglos para comunicar que algo no está listo sin admitir que no está listo. «Estoy en proceso de revisión de las fuentes secundarias», había escrito en el segundo correo, lo cual era técnicamente verdad si uno aceptaba una definición muy generosa de revisión y una muy particular de fuentes secundarias. Lo que sí había hecho era crear una carpeta en su computadora que se llamaba, con la objetividad académica que todavía intentaba mantener en ese punto, Fuentes e Investigación 1930-1947. La carpeta tenía para el 10º día 147 archivos, fotografías del manuscrito organizadas por capítulo, capturas de pantalla de foros de leyendas urbanas, PDFs de registros parroquiales descargados de Family Search, que era la base de datos genealógica que los mormones habían construido con la meticulosidad de quienes creen que salvar a los muertos requiere primero documentarlos con precisión. Tablas comparativas de fechas y ubicaciones que él mismo había construido, primero en Word y luego, cuando Word se quedó pequeño para lo que necesitaba, en Excel con hojas vinculadas y gráficas de dispersión que nadie más que él iba a entender. Había usado también, con cierta vergüenza académica que fue disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer, una aplicación de inteligencia artificial para descifrar algunos pasajes del manuscrito, donde la letra de Esteban se había vuelto prácticamente ilegible. Los fragmentos más dañados, combinación de deterioro del papel, tinta desgastada por la humedad y la presión creciente y errática de una mano que ya no controlaba del todo lo que hacía, resistían la transcripción convencional. Andrés le pegaba fragmentos al modelo y le pedía que identificara patrones en los caracteres, completara palabras a partir de contexto, sugiriera interpretaciones alternativas para grafías ambiguas. La herramienta era útil, quizá demasiado útil, porque lo que producía cuando funcionaba bien tenía la claridad de algo que hubiera preferido seguir siendo ilegible. Porque en uno de esos fragmentos, páginas 187 a 194, las más deterioradas del cuaderno,
escritas con presión tan fuerte que en varios puntos el papel estaba roto de lado a lado, como si la pluma hubiera querido atravesarlo. La IA había identificado algo que Andrés no había visto, aunque lo había transcrito él mismo. Estaba en el texto, estaba ahí desde siempre. Simplemente no lo había leído como lo que era, porque lo había leído buscando otra cosa. Una lista. No de avistamientos, no de testimonios de campesinos o arrieros o sacerdotes rurales. Una lista de nombres. 12 nombres, todos masculinos, distribuidos en un periodo de 40 años. Junto a cada nombre, una fecha y en la mayoría de los casos una anotación breve pero convergente. Desapareció, no volvió, lo encontraron cambiado, nadie lo vio más, se fue solo de noche y ya, amaneció diferente y al mes ya no estaba. Andrés tardó 2 días en rastrear la mitad de esos nombres en registros históricos disponibles en línea. Encontró 6, todos reales, todos verificables, todos desaparecidos en las fechas y lugares que Esteban consignaba con la precisión de un archivista que había tenido tiempo de cruzar sus datos. El 12º nombre de la lista era el propio Esteban Fuentes, escrito por él mismo, con la misma tinta oscura que los demás, en la misma lista, con una fecha junto a su nombre que era, Andrés calculó con un escalofrío que no supo si llamar intelectual o físico, aproximadamente 4 meses después de la última entrada datada del manuscrito. Como si supiera, como si lo hubiera programado, como si hubiera puesto su propio nombre en la lista de los que se iban, porque esa era la única conclusión honesta a la que su investigación podía llegar. Fue en esa segunda semana cuando empezaron las noches malas. No de golpe. Las cosas que después, mirando hacia atrás, Andrés identificaría como señales, llegaron de manera gradual, con esa discreción que tienen los fenómenos que no quieren ser detectados demasiado pronto. Primero los perros. El edificio donde vivían, en Coyoacán, no era de los que tenían muchas mascotas, pero el vecino del 3B tenía un labrador viejo y tranquilo que Andrés había escuchado ladrar quizás 3 o 4 veces en 4 años de convivencia. En la segunda semana de su investigación, el labrador empezó a ladrar de noche. No siempre, no toda la noche, solo en ciertos momentos, con esa urgencia específica que tienen los perros cuando ladran a algo que no es un ruido ni un olor, sino una presencia. Andrés se levantó la primera noche, fue a la ventana, miró afuera. La calle estaba vacía. Las 2 de la mañana, octubre avanzando hacia noviembre, el frío ya con dientes. No vio nada, pero se quedó un momento más de lo necesario mirando la acera de enfrente, donde la luz del farol creaba un círculo de visibilidad, y más allá de ese círculo, la oscuridad era compacta y sin transparencia. Como si la noche de ese lado de la calle tuviera más densidad que la de este lado. Volvió a la cama. No durmió bien. La segunda señal fue más difícil de racionalizar. Andrés tenía el hábito de dejar el manuscrito en su escritorio, abierto en la última página que había leído. Era una costumbre de trabajo, mantener el hilo visual, no perder el lugar. Un martes por la mañana llegó al escritorio y el manuscrito estaba cerrado. Podría haber sido él, podría haber sido Clara, aunque ella no tocaba el cuaderno si podía evitarlo. Podría haber sido una corriente de aire, aunque las ventanas estaban cerradas y las páginas del manuscrito eran demasiado gruesas y pesadas para moverse solas.
Lo abrió en la última página que recordaba haber leído. La página tenía una marca que no había visto antes, un trazo leve, casi como una uña o un dedo raspando el papel en el margen derecho, señalando una línea específica que Andrés releyó 3 veces antes de entender que no la recordaba. No busca a quien lo ve, busca a quien ya lo conoce. La tercera señal fue la más concreta. Una noche, ya en la tercera semana, ya con 147 archivos y el artículo sobre franciscanos definitivamente muerto, Andrés se quedó dormido en el escritorio. No era raro. Había sucedido antes durante investigaciones largas. Se despertó con el cuello tieso, la pantalla del monitor en reposo y la convicción inmediata y sin origen específico de que había escuchado algo mientras dormía. No un sueño, un sonido real. Pasos, lentos, regulares, en el pasillo que conectaba el estudio con la sala. Se quedó quieto, escuchando. Nada. El edificio hacía sus ruidos normales de madrugada. Tuberías, el elevador en algún piso lejano, el viento en las ventanas de la terraza. Nada que fuera pasos. Pero la certeza no se fue. Andrés abrió un nuevo documento en su computadora y escribió, con la objetividad que todavía se exigía a sí mismo: ¿estoy construyendo una narrativa a partir de estímulos ambiguos? ¿El material del manuscrito está distorsionando mi interpretación de eventos cotidianos? Lo leyó, cerró el documento sin guardarlo. Fue al pasillo. Estaba vacío, como era de esperarse. Pero en el piso de Duela, justo frente a la puerta del estudio, había un poco de tierra. No mucha, como si alguien que hubiera caminado por tierra húmeda hubiera pasado por ahí. Una huella no del todo formada, más una presencia de suciedad que una forma identificable. Andrés miró la huella durante un momento largo. Luego fue a la cocina, trajo un trapo y limpió el piso. No le dijo nada a Clara. El día que descifró la última parte ilegible del manuscrito, Andrés entendió qué era la lista de nombres. No era un registro de víctimas. No era tampoco, como había pensado brevemente, un memorial. Era una genealogía. Todos los hombres en la lista tenían algo en común que Andrés tardó demasiado tiempo en ver porque era demasiado obvio. Estaban relacionados entre sí, no por sangre directa, sino por algo más difícil de rastrear: maestros y discípulos, hombres que habían oído la historia de otro y habían ido a buscarla, sacerdotes que habían documentado avistamientos en sus registros parroquiales, investigadores autodidactas como Esteban. Una cadena de curiosidad, una línea de personas que habían puesto atención donde no debían, y cada eslabón de esa cadena terminaba igual. Andrés cerró la laptop, se quedó sentado en el silencio del estudio y por primera vez desde que encontró el manuscrito, dejó de pensar como historiador y pensó como lo que también era: un hombre en una casa, de noche, que llevaba semanas leyendo sobre algo que no entendía del todo y que quizás, pensó con una claridad nueva e incómoda, no quería entender del todo. Desde el pasillo llegó un sonido, regular, lento, pisadas sobre Duela. Andrés no se movió. Las pisadas se detuvieron frente a la puerta del estudio. La puerta no se abrió.
Andrés esperó, con las manos planas sobre el escritorio y la respiración controlada con un esfuerzo que le dolía en el pecho. El silencio que siguió a las pisadas era de una calidad diferente al silencio normal de las 3 de la mañana. No era ausencia de sonido, sino presencia de algo que había dejado de moverse, pero no de estar. Tomó su teléfono. Marcó a Clara. 3 llamadas. Sin respuesta. Dormida. Se puso de pie. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero en el piso, desde la puerta del estudio hasta el final del corredor, había tierra. No una huella aislada como la de semanas anteriores. Tierra distribuida en intervalos regulares, como si alguien hubiera caminado por ahí dejando el rastro sistemático de pies que habían pisado tierra húmeda antes de pisar la duela. Las huellas llevaban hacia la sala. Andrés la siguió. La sala estaba oscura, las cortinas cerradas. El único punto de luz era el display del router parpadeando en verde. Andrés encendió el interruptor. No había nadie, pero el manuscrito, que él recordaba con completa certeza haber dejado en su escritorio antes de dormirse, estaba sobre la mesa de centro de la sala, abierto. Andrés caminó hacia él con los pies descalzos en el piso frío. Se arrodilló frente a la mesa. Las páginas abiertas eran las últimas del cuaderno, las que había leído docenas de veces, la escritura deshecha, los símbolos que no pertenecían a ningún sistema de escritura que Andrés pudiera identificar, y entre ellos, en una caligrafía que era la de Esteban, pero más controlada que en el resto de esas páginas finales, una sola línea que Andrés había transcrito en su primera revisión y luego, inexplicablemente, no había vuelto a ver en ninguna de sus notas. Cuando llegues a este punto, ya sabe que lees esto. Andrés leyó la línea 3 veces. La cuarta vez, levantó la vista hacia la ventana que daba al jardín interior del edificio. En el jardín, a unos 8 o 10 metros, había una figura parada, alta, quieta, mirando hacia arriba, hacia la ventana donde Andrés estaba arrodillado, o al menos en esa dirección. La cara, si es que había cara, estaba en sombra, aunque el jardín interior tenía 2 lámparas de movimiento que debían encenderse con cualquier presencia, y en este momento estaban apagadas. Andrés no se movió. La figura tampoco. Pasó un tiempo que no supo medir. Podría haber sido 30 segundos, podría haber sido 10 minutos. Y en ese tiempo, mientras lo miraba, o lo que fuera que hacía, Andrés tuvo la experiencia más extraña de toda esa noche, que ya era una noche de experiencias extrañas. La certeza súbita, sin origen y sin lógica, de que lo que estaba viendo afuera no era desconocido. No en el sentido de que lo reconociera visualmente, sino en el sentido de que sabía, con una evidencia que no pasaba por el razonamiento, que esa figura sabía quién era él, sabía cómo se llamaba, sabía que estaba casado con Clara, sabía qué había en el manuscrito, porque el manuscrito lo había escrito alguien que también había llegado a este punto, que también había mirado por una ventana, que también había visto esto. Pregunta por su familia. La frase era de las últimas páginas del manuscrito, una de las que había tenido que descifrar con ayuda de la IA. En ese momento la había interpretado como el delirio de un hombre que se deshacía. Esteban escribiendo sobre algo que imaginaba que la figura le decía o comunicaba. Ahora entendió que no era delirio, era transcripción,
La figura en el jardín no se había movido, pero Andrés experimentó algo que no podría describir con exactitud en ningún informe académico. Una comunicación que no usaba palabras y que, sin embargo, transmitía contenido. No audible, no visual, simplemente una comprensión que llegó completa, como si siempre hubiera estado ahí esperando a que él estuviera suficientemente quieto para recibirla. La entidad ya no pensaba en ella como figura, como hombre, como arriero. Era otra cosa, y su mente encontró esa palabra y la usó. Había estado ahí antes que Esteban, antes que los hombres en la lista, antes que los testimonios del siglo XIX que Esteban había recopilado. Caminaba los mismos caminos desde antes de que hubiera caminos. Era, en cierto modo que Andrés no podía articular, pero que entendía, parte del paisaje. No sobrenatural en el sentido de que existiera fuera de la naturaleza, sino sobrenatural en el sentido de que existía en una capa de la naturaleza que los humanos normalmente no podían percibir. Excepto algunos, los que ponían atención donde no debían, los que tiraban del hilo, y cuando tiraban del hilo lo suficiente, el hilo los jalaba de regreso. Andrés pensó en Clara durmiendo en la habitación. Pensó en la manera en que ella había empujado el manuscrito hacia él en el desayuno, casi sin tocarlo, como si ya supiera. Pensó en doña Remedios guardando el baúl en el sótano durante décadas sin abrirlo. Pensó en la genealogía de curiosidad que terminaba en él. Esteban que había investigado la figura, Esteban que había desaparecido. El baúl que había permanecido cerrado una generación, 2 generaciones, hasta que llegó el yerno universitario con sus métodos académicos y su Excel y su aplicación de inteligencia artificial. Ya venían por él. Había escrito Esteban en las últimas páginas ordenadas del manuscrito, describiendo sus propios últimos días. Andrés se preguntó cuándo había empezado a venir por él. Si desde que abrió el baúl o desde antes, desde que se casó con Clara, o desde antes todavía, desde algún punto que no podía ver porque estaba demasiado atrás en la línea. La figura en el jardín seguía quieta, y entonces, sin moverse, sin hacer ningún gesto visible, comunicó algo más. No una amenaza, no una invitación, algo más parecido a una declaración de hechos que era a la vez un diagnóstico y una advertencia. Esto no empieza contigo y no termina contigo. Tú eres un punto en algo más largo que cualquier vida. Clara también lo es. Lo que ocurre, ocurre despacio y no se detiene, y no necesita tu cooperación para continuar. Andrés sintió que debía decir algo. Era absurdo. Estaba arrodillado en su sala a las 3:30 de la mañana, hablando mentalmente con algo que miraba desde un jardín, pero el impulso era genuino. Pensó en Clara, en lo que le iba a costar a ella lo que fuera que viniera después, lo que ya estaba viniendo, lo que quizás ya estaba aquí. Lo siento, pensó, dirigiéndolo hacia la figura, por el dolor que le voy a causar. No supo si eso era una despedida o simplemente la única cosa honesta que podía pensar en ese momento. Parpadeó. El jardín estaba vacío. Las lámparas de movimiento seguían apagadas. Andrés se quedó en la sala el resto de la noche. No encendió más luces. No volvió al manuscrito. No abrió su laptop ni escribió notas en su cuaderno amarillo.
Se sentó en el sillón con los pies en el suelo y esperó que amaneciera con esa particular quietud que tienen las personas que han dejado de debatir algo consigo mismas. Cuando Clara se levantó a las 7 y entró a la sala y lo vio sentado ahí, le preguntó si había dormido. «Un rato», dijo Andrés. Clara lo miró un momento más de lo normal. Luego miró el manuscrito sobre la mesa de centro. «¿Lo encontraste aquí?», preguntó. «Sí», dijo Andrés. Clara recogió el manuscrito, lo envolvió en el mismo trapo de manta en que había estado en el baúl. Lo puso en la parte de arriba del closet del pasillo, detrás de cajas de zapatos y cobijas que no usaban. «Voy a hacer café», dijo. Andrés no respondió de inmediato. Estaba mirando la ventana que daba al jardín. La luz de la mañana lo hacía parecer exactamente lo que era. Un jardín interior pequeño, con una jardinera de concreto y 2 lámparas, y el piso de adoquín que necesitaba arreglo desde hacía 2 años. «¿Clara?», dijo. Ella se detuvo en el umbral de la cocina. «¿Qué?». Andrés la miró. Pensó en decirle muchas cosas. Pensó en contarle sobre las huellas, sobre el patrón de la genealogía, sobre la figura en el jardín, sobre la comunicación que no usaba palabras. Pensó en decirle que lo sentía, aunque no estaba seguro de qué era exactamente lo que sentía, ni si ella podría entender por qué lo sentía. «Nada», dijo. «Ya voy». Clara asintió y entró a la cocina. Andrés se quedó un momento más sentado. Luego se levantó, fue al pasillo, buscó sus zapatos. Y aquí es donde la historia se rompe, porque lo que ocurrió después es materia de debate entre quienes lo conocían. Su colega de la facultad dice que Andrés Solís faltó a clases el martes siguiente y que cuando lo llamó al teléfono contestó Clara, que dijo que Andrés había salido temprano y que no había vuelto. El vecino del 3B dice que vio las luces del estudio encendidas esa noche y la noche siguiente. La administración de la facultad tiene un correo de renuncia con fecha del jueves, escrito en el tono sereno y sin drama de alguien que ha tomado una decisión con tiempo. Clara dice que la última vez que lo vio, esa mañana de entre semana mientras ella hacía café, él estaba buscando sus zapatos en el pasillo. Que cuando salió de la cocina con 2 tazas, él ya no estaba. Que la puerta de entrada estaba cerrada con llave desde adentro. Que en el piso del pasillo había un poco de tierra. Que ella lo limpió y que no volvió a hablar del manuscrito, que siguió guardado en el closet detrás de las cajas de zapatos que nadie ha vuelto a abrir. Todavía. El miedo no solo se cuenta, se escucha. Cada una de nuestras pesadillas tiene su propia banda sonora. Música 100% original y exclusiva, compuesta para que no puedas dormir. Encuentra los videos con nuestro OST completo en el canal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.